El género del isekai lleva estando de moda muchísimos años, llegando al punto de que a día de hoy el 20% de los animes que salen son del género isekai, para que luego se quejen de Marvel. Uno de los isekais más famosos es Mushoku Tensei, y la verdad es que lo entiendo perfectamente. El world building de Mushoku Tensei es buenísimo, los personajes están bien escritos y las peleas son espectaculares. Pero sin embargo, hay una cosa de este anime que me chirría muchísimo, y es su protagonista Rudeus Greyrat. Literalmente se apellida Rata Gris este tío. Rudeus es la persona más desagradable que he visto recientemente, solo por detrás del policía que me retiró el permiso de conducir. Por su culpa ahora tengo que viajar en el metro rodeado de fucking mileuristas. Y muchos me diréis, no, pero Rudeus se redime en el futuro de la obra y se hace mejor persona, trata bien a las mujeres y le da de comer a los pobres, mata a Mussolini, descubre la cura contra el cáncer y gana el premio Nobel de Química. Ah, qué bien. ¿Y cuándo pasa eso? Pues pasará en la cuarta season. Ah, vale. O sea que tengo que ver 4 temporadas de Rudeus siendo un pederasta para ver cómo se redime. Lo siento, pero no lo compro, aunque lo respeto. ¡Que yo no soy un mierda! ¡Que yo no mando fotos de mis partes a ninguna moza, cachos de mierda! Pero no es oro todo lo que reluce, ya que también están los tocaniñas que solo han visto el anime y se sienten identificados con el despojo que es Rudeus en las primeras temporadas. Por favor, fan de Rudeus, no te acerques al jardín de infancia. Estos defienden todo lo que hace Rudeus a capa y espada, así que he decidido enumerar las actitudes vomitivas que tiene Rudeus y comentar un poco por encima los argumentos que usa esta gente con tal de defenderlo. Rudeus es un depravado a todos los premios. Recordemos que el Kevin Spacey del anime, pese a haber renacido, conserva sus recuerdos de cuando vivía en la Tierra, por lo que es un cabrón de 40 tacos en el cuerpo de un niño pequeño. El depravado se pasa toda su infancia robando bragas y morboseando a niñas. Y por mucho que la mayoría de edad en el mundo de Mushoku Tensei sean 15 años, eso no es excusa. Porque leyes y tradiciones de mierda hay en todas partes, como por ejemplo todas las atrocidades que les hacen a las mujeres en Oriente Medio, o la tradición de la India de tirar el cadáver de tu familiar al Ganges y luego bañarte tú en él, o la tradición más asquerosa e inhumana con diferencia. Aquí se cena a las 5 de la tarde. Rudeus también llega al punto del acoso, como cuando desnuda a Sylphie o cuando le palpa las tetas a Eris, que por cierto también tiene relaciones con las dos, y recordemos que cuando eso pasa, ellas tienen 15 y 16 años respectivamente, y el Jeffrey Epstein del Isekai tiene más de 40 tacos mentales. Pero, ¿qué dicen los fans de Rudeus de todo esto? Nah, tienes envidia, eso es todo. Si lo miras desde la moral de ese mundo, no tiene nada de malo, ya que la mayoría de edad ahí son los 15. Pero a mí también me da un chingo de asco la escena más que nada por lo explícito que es. Ah, o sea que a este le da igual que Rudeus haga el delicioso con una niña de 15. A este le molesta que esté demasiado bien animada. Pero, está demasiado explícito. Sakugabros, por aquí no paso. No pienso leer este en voz alta. Malditos haters, cómo se arden porque un cuarentón se coja a una niña de 14. Tiene 13 con recuerdos de su vida pasada. Un cerebro de un humano de 13, en la edad cuando las hormonas están a todo lo que dan. ¿Pero qué cojones? Eris provocándole, aun cuando él intentó rechazar, sin mencionar que Eris físicamente es significativamente superior. ¿Pero qué cojones acabo de leer? What? Bro, what are you talking about, man? Al final, cansado de ver a tantos pederastas en potencia fans de Mushoku Tensei, Kratos se dirigió a los acantilados en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin.
La muerte era su única salida de la locura.